Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Hola, bienvenidos a esta sesión. Antes de comenzar, les quiero hacer una invitación a las demás sesiones que se están desarrollando en el aula virtual de mi profe en línea. Van a poder encontrar actividades de español, física, matemáticas, química, e inglés. Entonces los invito a que puedan unirse a cualquiera de estas sesiones que sea de su interés. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre unidades de medida y específicamente vamos a ver cómo abordar estos cambios, hacer estos cambios de unidades de medida, es decir, una conversión de unidades según la conveniencia del problema que tengamos que resolver en física. Específicamente lo vamos a enfocar un poquito más a estos resultados que necesitamos para física. Bueno, les recuerdo mi nombre, es Rosario. En esta sesión vamos a estar explorando por qué la medida es tan importante en física, como les mencionaba antes, cómo los patrones de medida nos ayudan a comprender y comunicar los fenómenos de manera confiable. Vamos a dar un breve análisis sobre qué es medir. Bueno, así como en palabras muy sencillas, esto significa comparar algo con una unidad ya establecida para saber cuántas veces esa unidad cabe en la cantidad que estamos observando. Esto nos puede ayudar a simplificar los problemas, en este caso de física, que estamos analizando o verlos desde otro punto de vista. Para que esto funcione es necesario que existan patrones de medida universales. De esta forma, los resultados van a ser precisos y podrán expresarse siempre bajo las mismas condiciones. Y así como ustedes los pueden calcular, cualquier persona en otra parte del mundo va a poder obtener el mismo resultado porque estamos utilizando los mismos parámetros o las mismas unidades de medida. Gracias a ello, los datos que obtenemos los vamos a poder compartir, comparar y comprobar entre diferentes personas, como les mencionaba antes, sin importar el lugar que ellos se encuentren. Entonces, bienvenidos a esta sesión. Para que ustedes lo reflexionen en este momento o al final de la sesión, les dejo estas 3 preguntas que podrán investigar y quizás los ayude como a concretar esta información que vamos a ver en esta sesión. La primera pregunta es, ¿por qué es tan importante que existan patrones universales de medida? ¿De qué manera crees que las unidades fundamentales se relacionan con la vida cotidiana? ¿Qué pasaría si cada país usara unidades diferentes sin un sistema internacional común? Entonces, los invito a reflexionar sobre estas preguntas. Igual si ustedes tienen alguna duda o desean compartir esta información, recuerden que nos pueden llamar a mi profe en línea y podemos pues discutir o analizar sus respuestas. Igual si tienen alguna duda, pues podemos atender esas dudas. Bueno, como les decía anteriormente, ¿qué es medir y para qué nos va a funcionar? Bueno, medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que se toma como patrón, como les mencionaba antes. Por ejemplo, si ustedes quieren medir la longitud de una mesa, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pues ustedes pueden tomar una regla o pueden tomar un metro, una cinta métrica para conocer cuánto mide ese objeto, en este caso la mesa.
Algunos elementos fundamentales en una medición, pues primero es considerar cuál es el objeto que queremos medir y en qué unidades vamos a hacer esta medición. El instrumento utilizado para realizar la medición es, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuántos mililitros de agua se van a tomar o cuántos mililitros de agua contiene un vaso, pues justamente no pueden utilizar una regla para encontrar este dato. Necesitan encontrar el instrumento apropiado para poder hacer la medición. Y por último, las unidades de medida del sistema establecido. O sea, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero cada magnitud que nosotros vamos a medir tiene su propia unidad de medida. Esto lo estuvimos viendo en las sesiones anteriores que les mencionaba, por ejemplo, que la unidad de medida de la fuerza es el newton y esta, bueno, cómo se desglosa y de dónde la podemos encontrar. Al mismo tiempo, pues las diferentes magnitudes, pues vamos a encontrar que hay diferentes patrones para poder facilitar este cálculo. Las mediciones pueden ser directas o indirectas. Son directas cuando usamos un instrumento para obtener el valor de forma inmediata, como medir la altura con una cinta o el tiempo con el reloj. En cambio, son indirectas cuando el valor se obtiene a partir de cálculos o de otros instrumentos, como medir la temperatura con un termómetro o calcular la velocidad de un vehículo. Recuerden que en las sesiones anteriores estuvimos calculando también velocidad y aceleración, entonces esto ya requiere que nosotros utilicemos, ah, bueno, cálculos en ese caso o bien otro instrumento para poder hacer la medición. Bien, entonces al principio el ser humano usaba sus sentidos para conocer la naturaleza, pero estos resultados eran limitados y engañosos y no podían ser tan exactos, pues dependía también de qué persona los estaba realizando. Por eso fue necesario crear instrumentos de medición que ampliaran los sentidos y permitieran observar con mayor precisión, perdón. Entonces, para medir se utilizaban partes del cuerpo, no sé si lo recuerden y creo que ahorita les van a sonar, pero al principio se usaba el codo, la mano, el pie, aunque no eran medidas universales. Incluso en algunos países de habla inglesa se tomaban como referencia las medidas del rey vigente. Entonces, pues ya de un momento a otro, pues estas medidas cambiaban y ya no era tan exacto o tenías que utilizar otras medidas o compararlo de otra manera para poder hacer este cálculo. Igual, este sí les va a sonar porque actualmente se siguen utilizando. En Estados Unidos se utilizaba la pulgada y el pie como unidades de medición. Actualmente todavía, pues sí lo pueden identificar, se sigue utilizando. Para esto se estableció el Sistema Internacional de Unidades empleado por los científicos e ingenieros en todo el mundo. Se denomina comúnmente como sistema métrico y lo vamos a abreviar como SI, que significa Sistema Internacional. Bueno, a partir de esto, nosotros vamos a hacer el análisis de las magnitudes. Primero vamos a analizar qué es una magnitud física. Este es un número utilizado para expresar de manera cuantitativa un fenómeno físico. También lo podemos conocer como cantidad física. Por ejemplo, en una persona su peso y su estatura son dos cantidades físicas que permiten describirlas. ¿Ok? Entonces, también podemos encontrar dentro de esto magnitudes fundamentales. ¿Qué significa, qué significa esto? Estas magnitudes nosotros son la base de todas las mediciones que vamos a calcular, con el propósito de que todas estas mediciones se unificaran y simplificaran el manejo de todas las unidades. Se han establecido acuerdos internacionales
Desde 1960 se creó por la Conferencia General de Pesas y Medidas el sistema de unidades, como se los mencionaba antes. Acá en este apartado, el sistema de unidades en el cual se establecieron 6 unidades básicas como sus magnitudes físicas: el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo, Kelvin para la temperatura, el ampere para la intensidad de corriente eléctrica, la candela para la intensidad luminosa, y en el año de 1971 se agregó el mol para la cantidad de sustancia. Aquí lo pueden observar ustedes en la tablita. Se los desglosé ya poniendo como su símbolo, su unidad de medida y bueno, qué magnitud física fundamental es. Déjenme pongo el lacecito para ir señalando. Por ejemplo, aquí en la tablita podemos observar que la longitud, o sea, la magnitud física de longitud, su unidad de medida va a ser el metro y lo vamos a abreviar como la M nada más, o su símbolo es SM. Esto nos va a simplificar que nosotros tengamos un símbolo, pues al momento de hacer cálculos o hacer cálculos muy grandes, nos va a facilitar no tener como que poner toda la palabra metro. Y ya también pues establece como el símbolo para poder identificarlo y hacer como más óptimo el trabajo al resolver problemas, o al encontrar un texto nosotros podamos identificar que si en el problema nos dice 15M, se está refiriendo a que tenemos 15 metros, y se refiere a una longitud. Igual no necesita tener toda la palabra en el texto, simplemente con que encontremos un símbolo, ya se puede determinar a qué se está refiriendo el problema que estamos analizando. Entonces también más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, si nos adelantamos un poquito más y nos dice que el objeto se empuja con una fuerza de 35 newtons. Entonces nosotros ya logramos identificar que se está hablando de newtons, y aunque el ejemplo no nos mencione que está hablando de una fuerza, si ya este parámetro, esta magnitud tiene como unidad de medida en newton, nosotros podemos interpretar que se está mencionando, que se está refiriendo a una fuerza. ¿Ok? Entonces, estas son las 7 magnitudes físicas fundamentales, y a partir de estas, nosotros vamos a poder encontrar las magnitudes derivadas, como les mencionaba, que es el Newton. Todas las demás unidades que ya hemos mencionado se obtienen por medio de ecuaciones, que son las magnitudes derivadas. Por ejemplo, las magnitudes fundamentales, como base ya se los mencionaba, son longitudes en metro, se los repito, el tiempo en segundos y la masa en kilogramos. Cuando combinamos estas unidades obtenemos magnitudes derivadas, como la de la velocidad. Se las voy a anotar aquí, no sé si se acuerden. Ya hemos trabajado en varios problemas. Se los voy a poner acá en la orillita. La velocidad, que su unidad de medida es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nosotros ya podemos ver aquí que tenemos 2 unidades base o 2 unidades fundamentales, que es la masa y el segundo. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de estas magnitudes vamos a poder obtener pues las magnitudes derivadas. Aquí les menciono otro ejemplo, que es el Newton. Como se establece una unidad de fuerza y la definimos, este mismo ejemplo lo vimos en las sesiones anteriores. Tenemos que un Newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba antes, nosotros, aunque no tengamos en el problema que
textualmente nos diga, tenemos una fuerza de 15 newton en cualquier problema que nosotros encontremos o en cualquier ejercicio que nos diga 15 N, se está refiriendo a una fuerza. Hay diferentes tipos de fuerza, pero ya podemos tener este acercamiento. También, por ejemplo, sí no lo hemos visto. Creo que sí, en la sesión de repaso veíamos también el joules, que se establece como unidad de energía. ¿Ok? Entonces, un joule es igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y podemos hacerlo un poquito más simple, también expresándolo como magnitudes derivadas, pero en principio podemos observar que también el joules está expresado con las bases fundamentales. Bueno, ¿y cómo se establecieron las unidades básicas? Dentro de la historia ha habido cambios para mejorar estas precisiones. En este momento vamos a analizar cuál es, como ya lo mencionábamos, la longitud y su unidad de medida, y vamos a mencionar así como muy superficial qué instrumentos de medición podemos utilizar para, pues para obtener estos datos. En este caso, la longitud, como ya lo mencionaba, su unidad de medida es el metro y lo vamos a abreviar como M. El metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en este tiempo que tenemos aquí. Es un número muy grande, entonces, ¿qué instrumentos podemos utilizar para medir esta longitud? Pues podemos utilizar una cinta métrica o flexómetro, una regla graduada, vernier, micrómetro, entre otros objetos. Entonces, dependiendo de pues qué tenemos a la mano, podemos ir utilizando pues lo que sea más fácil para nosotros. Lo más conveniente y lo que se utiliza más en la escuela es una regla graduada, pero si nosotros necesitamos medir una distancia más grande, pues eso dificultaría esta actividad. Entonces, también es necesario que nosotros adaptemos, que si solamente tenemos unas reglas, pues intentemos hacer esa medición, aunque nuestro margen de error podría ser grande, ¿no? O sea, ahí entre que se nos movió la regla, que no pusieron bien el puntito o la marquita para identificar hasta dónde terminó, o es, por ejemplo, que se les movió, se sacaron mal las cuentas de cuántas unidades de medida llevaban. Entonces, sí es importante que nosotros logremos tener un instrumento adecuado. Si son distancias más grandes, pues tener una cinta métrica o un flexómetro para poder hacer este cálculo bien. Después de esto vamos a analizar las equivalencias, porque recuerden que al final vamos a hacer unas conversiones de unidades muy importantes casi en cualquier problema que ustedes analicen en física. Como los mencionaba en otras sesiones, sí tenemos que mantener este sistema internacional, o sea, no podemos dividir por ejemplo, acá cuando teníamos la velocidad, bueno, la voy a anotar otra vez aquí. Si nosotros nos da una velocidad bueno, metros sobre segundos, que es una velocidad, es importante que nosotros cuando hagamos estos cálculos mantengamos este sistema, o ya sea su equivalente, que es kilómetros por segundo, metros por segundo, pero nosotros debemos de mantenernos en el sistema internacional base, que es metros sobre segundo. Entonces, para esto nos van a funcionar sus equivalencias y lo que vamos a ver más adelante, que es cómo vamos a hacer estas conversiones. En este caso, bueno, ustedes le pueden tomar una captura de pantalla o buscarlo también en otro libro, otra fuente.
las equivalencias. Aquí tenemos que 1 metro es igual a 100 centímetros, igual a 0,01 kilómetros, y así podemos analizar cada una de esas equivalencias. Es importante que son muchas unidades. Ustedes puedan tener a lo mejor a la mano una tablita para que ustedes al momento de hacer estas conversiones, pues se les facilite saber cuál es la equivalencia en la unidad de medida que quieren analizar. Tenemos lo mismo o de manera análoga para la masa. Aquí para la masa nuestra unidad de medida es el kilogramo y se define como la masa de un cilindro de aleación platino-iridio específico que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. ¿Ok? Ese objeto se ve más o menos así como ustedes lo tienen en la imagen de la derecha. Y aquí les dejo como el enlace, se los voy a compartir por el chat, el enlace de donde pueden consultar esta información. Algunos instrumentos que nos ayudan para medir la masa es la balanza o la báscula. Las equivalencias en la masa, pues es muy parecido a, bueno, los datos o la tabla al presentarse como el que vimos anteriormente de la longitud, solamente pues cambian las equivalencias y las unidades. En este caso nosotros tenemos gramos, kilogramos, podemos convertir a onzas, libras o toneladas. Y bueno, aquí mismo está su símbolo para que sea fácil identificar y cómo lo podemos abreviar. Bueno, también tenemos el tiempo, su unidad de medida, como ya lo mencionábamos antes, es el segundo, lo podemos utilizar, lo podemos medir su instrumentos que nos van a facilitar la medición es el cronómetro o el reloj. Todos tenemos un reloj o un cronómetro en el celular, por ejemplo, que nos puede ayudar a hacer todas estas mediciones. También las equivalencias de esta unidad, pues lo podemos convertir a años, días, horas, minutos y segundos. Para la temperatura, aquí la unidad básica de la temperatura es el Kelvin, aunque nosotros utilizamos, estamos muy acostumbrados a escucharlo con Celsius. Igual nosotros así lo manejamos, la unidad básica de la temperatura es el Kelvin, sus instrumentos que nos pueden ayudar a medir es el termómetro, creo que es el más común, el que todos utilizamos. La intensidad de corriente eléctrica, su unidad básica es el ampere. Nosotros vamos a poder medirlo con un amperímetro o un multímetro. Y estos ya los van a ver, creo, hasta que estén en bachillerato. Me parece que en secundaria no se ven problemas de esto, no estoy tan segura, pero por si acaso ustedes tienen algún problema, pues esta intensidad de corriente eléctrica la van a poder medir con ampere. Y la cantidad de sustancia, como les mencionaba, fue la última que se agregó y la unidad de medida es el mol. Su símbolo así, bueno, lo pueden escuchar como mol o moles, su símbolo, o sea, tal cual queda como un mol, y no tiene instrumentos específicos, se utilizan diferentes instrumentos para medir diferentes sustancias, ¿ok? Esto es importante. Y la intensidad luminosa, su unidad de medida es la candela, se va a abreviar como CD, lo vimos en la tablita de las magnitudes fundamentales. Esta es su unidad de medida, la vamos a abreviar así, y se entiende como la potencia de la longitud de onda de una fuente luminosa. ¿Ok? Todos estos datos también los pueden encontrar en su libro de texto y lo que nosotros queremos abordar en el día de hoy es analizar cómo vamos a hacer estas conversiones de unidades para poder facilitar el trabajo a la hora de que nosotros estamos haciendo algún tipo de problema o ejercicio en nuestras clases de física. Incluso no solamente en las clases de física, esta información de convertir unidades también nos va a ayudar en las clases de matemáticas
porque sobre todo se maneja mucho estos problemas como de longitud, es como que la que más podrían utilizar para convertir. Y para tercer año también toda esta información va a ser muy útil para la materia de química y bueno, como les mencionaba, los 3 años de matemática y física. Entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio. La actividad nos dice, realiza las siguientes conversiones de unidades mostrando el procedimiento paso a paso. Anota la equivalencia utilizada en cada paso. Por ejemplo, hay que poner cómo queda la equivalencia. En este caso, 1 kilómetro, que es igual a 1000 metros, expresa el resultado con las unidades correctas y si es necesario, pues tendremos que utilizar notación científica. ¿Ok? Bueno, para empezar existen muchos procedimientos para convertir de unas unidades a otras. ¿Ok? Nosotros vamos a tomar, por ejemplo, el inciso A. El número 1, vamos a convertir, lo voy a hacer como más pegado acá para poder como ir borrando. Tenemos el ejercicio o el ejemplo 1, nos pide convertir de 324 gramos, los vamos a convertir a kilogramo. Bueno, entonces, aquí le voy a escribir que es el ejemplo o la actividad 1. Ejemplo 1. Estos son los ejemplos. Lo vamos a poner así. En realidad es como la actividad, pero como yo se los voy a resolver, pues lo vamos a poner como ejemplos. Lo voy a escribir como paso por si hay alguna duda o ustedes se les dificulta, puedan identificar desde dónde está, o sea, como en dónde se quedaron trabados. Y quizás si no pueden pasar como a la siguiente o no comprenden qué fue lo que pasó, entonces igual nos puedan llamar o puedan pedir ayuda. Entonces, el paso número 1, por así decirlo, no hay una secuencia establecida de pasos que tenemos que hacer, también depende de las habilidades y pues cómo cada persona lo va desarrollando. ¿Ok? Entonces, en el 1 vamos a escribir en este caso, se busca una equivalencia que relacione las unidades. Por ejemplo, aquí nos pide convertir gramos a kilogramos, entonces nos vamos a la tablita de equivalencias. Esto nos está hablando de que es una masa porque nos dice gramos a kilogramos. Y entonces nosotros necesitamos la equivalencia a gramos kilogramos, de gramos a kilogramos. Tenemos esta parte, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces vamos a regresar a la diapositiva y lo vamos a anotar. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Ok, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es escribimos la cantidad que vamos a convertir. Para esto es importante que nosotros coloquemos la cantidad, en este caso 324, y no olvidemos la unidad que tiene actualmente.
En el paso número 3 vamos a multiplicar la cantidad, esta cantidad que queremos convertir, por 1. Y bueno, entonces la expresión anterior nos va a quedar como, lo voy a escribir acá a un ladito porque creo que no me va a alcanzar el espacio, pero es solamente tomar la anterior y multiplicarlo por 1. Ok, en el siguiente paso lo que vamos a hacer es multiplicar por una fracción formada por la unidad que se desea convertir, que sea equivalente a 1 para conservar la igualdad. En este caso, bueno, déjenlo escribo primero. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este 1 por el que multiplicamos, nosotros lo podamos expresar como una fracción formada por la unidad que se desea convertir. ¿Qué significa eso? No sé si lo recuerdan, lo veíamos, o si ustedes lo vieron en sus clases, nosotros lo analizábamos en las sesiones anteriores, que todo número dividido entre sí mismo nos da 1. Entonces podíamos utilizar este truquito cuando nosotros queremos hacer una conversión de unidad. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, bueno, mantenemos la misma expresión que es 324 gramos multiplicado por 1. Esto es igual, bueno, lo pasamos igual, 324 gramos. Como nosotros queremos convertirlo a kilogramos, entonces vamos a cambiar este 1 por la unidad, como nos dice el problema, a la que queremos convertir, pero expresado como la división del mismo número, en este caso es la unidad, kilogramo entre kilogramo. En este caso es 1 kilogramo entre 1 kilogramo. Esto al final, si nosotros hacemos esta operación, nos queda que es igual a 1, entonces mantenemos la igualdad de ambos lados. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Al final, ustedes se van familiarizando con los términos y lo pueden hacer como ya de manera directa, pero ahorita vamos a ir paso a paso para que logren como identificar qué es lo que se está haciendo y pues más o menos por qué, el por qué se está haciendo. Entonces, si la unidad inicial se encuentra en el numerador, nosotros vamos a cancelarla con la misma unidad en el denominador. Es lo mismo, es el mismo caso aquí de que todo el número dividido entre sí mismo nos da 1. Y entonces vamos a poder simplificar esta expresión. ¿Qué significa? Pues vamos a cambiar uno de estos kilogramos por su equivalente. En este caso, como nosotros queremos que nos quede la unidad de kilogramos, tenemos que hacer el opuesto. Es decir, si aquí tenemos en el numerador los gramos, cuando hagamos la equivalencia, lo vamos a sustituir en el denominador
o sea, la equivalencia en gramos para poderlo eliminar, ¿ok? Entonces, sustituimos. Este es como el proceso, pues más largo y engorroso, quizás, pero es el que tiene más detalles. Entonces, puede que si no logran cómo identificar qué es lo que está sucediendo, ahorita lo vamos a ver con una regla de tres, lo puedan hacer pues como siguiendo cada paso. Y entonces esta expresión nos quedaría como, solamente voy a tomar la expresión anterior, que es 324 gramos por 1, que era lo que ya teníamos. 324 gramos queda igual y aquí es donde va a cambiar. Yo quiero mantener el kilogramo arriba porque, bueno, en el numerador entonces vamos a dejar el 1 kilogramo y abajo, porque las unidades que quiero eliminar son los gramos, entonces abajo en el denominador para poder hacer este desfase o eliminar esta unidad, lo vamos a escribir abajo, kilogramo. Entonces, bueno, ya nos queda como la expresión. Nosotros ya podemos eliminar, como les decía, acá lo vamos a escribir por aquí. Si nosotros tenemos gramo entre gramo, esto va a ser igual a 1 o cualquier número que ustedes, esto lo pueden comprobar, ¿no? Si ustedes dividen 10 entre 10, eso va a ser 1, no importa qué tan grande o pequeño sea el número, esto siempre se va a mantener. Entonces, ya por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, estas unidades las podemos eliminar porque tenemos en el numerador y en el denominador, esto se convierte a 1. Y entonces lo que nos queda es eh, realizar la operación. Vamos a realizar la multiplicación. ¿Ok? Entonces vamos a realizar la multiplicación. Nos va a quedar la expresión de arriba ya, 324, ya sin los gramos, lo vamos a multiplicar por 1 kilogramo y lo vamos a dividir entre 1000. Entonces ya ustedes pueden hacer pues manualmente o utilizar su calculadora este proceso y al final nos va a quedar 0.324 kilogramos y esto sería la equivalencia. Como les mencionaba, este proceso es como más largo porque vamos desglosando cada una de las partes o cada uno de los pasos que vamos realizando para que sea como más fácil quizás identificar mm, qué se está haciendo en cada uno de los pasos y poder como regresar y analizar qué es lo que no nos está quedando claro y qué es lo que pues necesitamos como poner más atención. Esto es como un poquito más largo, pero al final es como más fácil de seguir. El siguiente nos dice convertir 12 minutos a segundos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejemplo número 2. Lo voy a dejar, bueno, voy a borrar aquí mismo para poder anotarlo. Igual esta grabación ustedes la pueden consultar y regresar al procedimiento para que puedan, pues, quizás tomar otro ejemplo y ver si quedó como claro esta actividad.
Se me está dificultando borrar, pero permítanme un momento y continuamos. Bien, entonces vamos a hacer el ejemplo número 2. Ya nos queda poco tiempo, pero vamos a abordar todos estos ejemplos de conversión. Ok, entonces, en el ejemplo 2 vamos a hacer un método diferente, quizás no es tan formal y a algunas personas se les dificulta. Es muy conocido así coloquialmente como una regla de 3. Entonces, para esto, bueno, nosotros vamos a convertir 12 minutos, los vamos a convertir a segundos. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Por ejemplo, vamos a encontrar la equivalencia. Si nos regresamos a la tablita, ahora estamos hablando de tiempo, entonces nos tenemos que ir a las equivalencias de tiempo. Estamos por convertir de segundos, de minutos a segundos, entonces nosotros podemos identificar que un minuto es igual, aquí lo tenemos, un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, nos vamos a aquí, vamos a anotar esa equivalencia. 60 segundos es igual a un minuto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros ya sabemos que 60 segundos es igual a un minuto. Lo que nos pide es convertir a segundos, entonces nosotros no sabemos cuántos segundos son equivalentes, pero lo que tenemos son 12 minutos. Si logran identificar, aquí nosotros tenemos que colocar al mismo lado la unidad que sea equivalente. Por ejemplo, aquí tenemos minutos y el minutos lo ponemos abajo del minuto. En los segundos ponemos la X porque queremos convertir a segundos y aún no sabemos cuántos segundos van a ser equivalentes. Entonces, desde aquí ya podemos hacer el despeje para encontrar el valor de X. Entonces, lo que hacemos es invertir las fracciones. Nos va a quedar como X, lo que está arriba lo pongo abajo en ambos lados de la igualdad. Entonces, X entre 60 y nos queda un 12 minutos entre un minuto. O sea, invertimos la fracción. Ahora esto ya está a este lado de la igualdad y nosotros requerimos poner la X solita. Entonces vamos a dejar la X solita y como aquí los segundos están dividiendo, los vamos a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces nos quedaría 12 minutos entre un minuto multiplicado por 60 segundos, ¿ok? Y solo basta con hacer la operación. Esto sería igual a 720 segundos. Aquí, como lo mencionábamos antes, o sea, como tenemos la misma unidad en el numerador y en el denominador, estas pues se cancelan y ya solamente nos queda la unidad de segundo. Este proceso pues es más corto, al parecer es más sencillo, solamente que la dificultad entra en saber cómo acomodar en este paso, o sea, la equivalencia y qué es lo que queremos encontrar con la reglita de 3. Entonces, si lo pueden hacer como de esta manera y familiarizarse así, creo que les va a facilitar mucho más a la hora de querer hacer las conversiones. Y bueno, para finalizar como esta parte, vamos a analizar una magnitud que sea pues ya compuesta de otras magnitudes. Nos vamos con el ejemplo 3. En física es muy común que ustedes se encuentren que tienen que convertir velocidades o tienen que convertir aceleración.
Entonces, a veces se les dificulta porque sí tienen metros, pero tienen minutos, entonces solamente hay que cambiar uno de los dos. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, vamos a anotar una línea como si fuera una fracción. En la primera parte vamos a anotar la unidad que queremos cambiar. En este caso yo la voy a poner con rojo para poder identificarlo, que es 90 kilómetros y los queremos convertir a horas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros siguiendo como el mismo análisis o algoritmo del anterior, queremos utilizar, eliminar unidades en este caso. Si yo tengo kilómetros, yo lo voy a poner abajo, como si esto fuera una fracción, yo lo voy a poner abajo para poder que me quede un numerador y denominador y que yo los pueda eliminar, ¿ok? Y arriba voy a poner la equivalencia. Pero ojo, aquí es importante identificar que si nosotros tenemos que poner al lado contrario, o sea, si tenemos la unidad en el numerador, para eliminarla la tenemos que poner en el denominador y en el lado o en la posición que nos quedó libre tenemos que colocar la equivalencia porque es la que queremos mantener. Y bueno, nos vamos a segundos, a horas, perdón. Nosotros tenemos una hora y también lo queremos convertir a metros. Entonces lo vamos a cambiar a 3.600 segundos, que es su equivalencia, ¿ok? Entonces, este es súper sencillo porque todo lo que está arriba en el numerador lo vamos a multiplicar y todo lo que está también en el denominador lo vamos a multiplicar y al final vamos a hacer una división. Por ejemplo, bueno, en este caso, borro esta línea que me quedó muy larga. En este caso, bueno, esto va a ser igual a multiplicar todo lo de arriba. Entonces vamos a multiplicar 90 por 1000 por 1. Esto nos va a dar un total de 90.000. Y aquí este kilómetro se elimina con esta hora se elimina con esta. Entonces solamente nos quedan metros. Y bueno, abajo vamos a hacer lo mismo, pero vamos a multiplicar 1 por 3.600. Esto nos queda un total de 3.600 segundos. Y finalmente solo hacemos la división. Esto nos quedaría como 25 metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos unidades derivadas, como un proceso es el que nos va a ayudar como a manejarlos con mayor facilidad. ¿Ok? Entonces, antes de despedirnos, vamos a practicar haciendo bueno, esto ya las realizamos, estas conversiones, así como para tarea les va a quedar a ustedes convertir la de 25 grados centígrados, la van a convertir a grados Kelvin. Y bueno, para reforzar el tema vamos a responder unas preguntas de verdadero o falso sobre lo aprendido de unidades de medidas. La primera pregunta es, ¿medir significa comparar una magnitud con una unidad previamente establecida? ¿Será cierto o falso? Bueno, la respuesta es verdadero, como vimos en la información anterior. Medir siempre implica tener un patrón o una unidad como referencia. Por ejemplo, si decimos que algo mide 3 metros, como una mesa, estamos comparando la longitud con el metro como unidad. ¿Ok? Entonces, la pregunta número 2 nos dice, el Sistema Internacional de Unidades, abreviado como SI, se adoptó oficialmente en 1960. Esto es verdadero. Esta información no estaba escrita, pero yo se los mencionaba, que se oficializó que el sistema internacional como el sistema de unidades estándar en la ciencia para que los resultados fueran comprobables en todo el mundo. Entonces,
En 1960 es la fecha correcta. La siguiente pregunta nos dice, la longitud, la masa y el tiempo son ejemplo de magnitudes derivadas. ¿Qué será? ¿Cierto o falso? Ok, nos dice magnitudes derivadas. Ok, la respuesta a este es falso. Son magnitudes fundamentales, como lo vimos en la tablita, porque no dependen de otra. Las magnitudes derivadas surgen de combinar estas bases, estas magnitudes bases, como la velocidad, que ya lo mencionábamos, o el newton. La siguiente es el segundo, es desde 1967, se define a partir de la transición del átomo de cesio. La respuesta a esto es verdadero. Antes se definía con base en la rotación de la Tierra, pero en 1967 se tomó una constante natural, la vibración de cesio. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden buscar esta información. Por acá también les podemos estar compartiendo algunos enlaces de consulta. La última pregunta es, ¿la candela es la unidad fundamental que mide la intensidad luminosa? La respuesta es verdadero. La candela es la unidad de medida, lo veíamos como en la información, es la unidad básica para medir la intensidad de luz, ¿ok? Entonces, ahorita ya no nos da tiempo como de analizar estas dos preguntas. Igual se las dejaría por aquí en el chat para que ustedes puedan consultarlos. Una es, ¿cuál de las siguientes es una magnitud fundamental en el Sistema Internacional de Unidades? Acá están sus respuestas. Igual los invito para que ustedes la analicen y puedan seleccionar su respuesta. Y quizás nos puedan compartir, o si tienen duda o necesitan alguna retroalimentación, pues se les puede apoyar. Y la última es, si un recipiente contiene 2.5 litros de agua, ¿cuántos mililitros hay en ese recipiente? ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería todo de mi parte. Les recuerdo que el día de hoy estuvieron trabajando con la maestra Rosario. Si tienen dudas sobre esta información que acaban de recibir o cualquier otra duda en cualquiera de sus materias en específico, pues porque ahorita estamos hablando de física, pues no duden que nos pueden llamar a mi profe en línea. El número es 473-735-1001 y estamos en un horario de atención de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Entonces, recuerden que la medición es fundamental en la ciencia. Gracias a los patrones universales podemos comunicarnos y avanzar en el conocimiento. Y bueno, les recuerdo, si tienen dudas, no están solos, siempre pueden pedir apoyo, nos pueden llamar y pues con gusto intentaremos pues ayudarlos con estas dudas. Es todo de mi parte, nos vemos en una próxima sesión. Gracias por conectarte. Sigue dándole con todo. Mi profe en línea te espera en la próxima asesoría. Ese extraordinario ya es tuyo. Nos vemos pronto. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente.